regula el empleo de armas de fuego para las fuerzas federales, ¿no, Rodri? Sí, claro, vale. Una reglamentación que salió hoy publicada en el boletín oficial. Había sido aplicada para la cumbre del G20 en un inicio por todos los líderes que estaban acá y hoy salió publicada en el boletín oficial. Son 5 puntos, cada punto tiene un desagregado de diferentes puntos y prácticamente lo que plantea, ahí está el documento. Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. Ahí va, mira, los puntos más polémicos. Para proceder a la detención de quien representa, estamos hablando de las Fuerzas Federales habilitadas para disparar, ¿no? Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. El otro artículo es el otro inciso es para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente hasta lograr su detención. En ese punto, más allá de que el caso Chocobar, ahora lo vamos a discutir en detalle, Sí. pero en ese punto, más allá de que no aplica para las fuerzas provinciales esto, sería una escena, digo, para trasladar a la realidad la ley, como una escena como la de Chocobar, ¿no? Que cuando se va alguien que acaba de cometer un delito grave y se te está escapando, puedes dispararle, sin decirle alto. Ay, claro. Ahora, mira, en verdad, acá viene, esa respuesta está en esta imagen que estamos viendo. Cuando el presunto delincuente posee un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trata un símil de un arma letal, está habilitado para disparar. Esto tiene que ver con el arma de plástico. Cuando tenga, y acá está lo que vos me preguntabas, Lu, cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas de fuego, la muerte o lesiones graves a cualquier persona, y acá está la respuesta a lo que vos me decías. Es el delincuente, ¿no? Y es claro, siempre estamos hablando de una situación de delito. Y acá donde vos me preguntabas, Lu, cuando se fugue la persona, el delincuente, luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Acá me parece que está lo que vos planteabas de el caso Chocobar, que es un policía de la provincia de Buenos Aires, y que, a ver, me parece que la clave del caso Chocobar ahora se comprobó hace poquito tiempo, que en verdad disparó, la bala pegó en el piso, rebotó y terminó provocando la muerte. Me parece que lo más complejo, si se quiere, es que el exceso en el incumplimiento del deber del policía Chocobar tiene que ver con que disparó en una situación donde el delincuente estaba yendo, se estaba fugando y de espaldas, digamos. Me parece que lo que está planteando, o por lo menos estaba planteada la polémica, tiene que ver con la fuga de un sospechoso, más allá del reglamento. Igualmente este nuevo reglamento no corre para la policía bonaerense, es para las fuerzas. Bueno, pero Patricia Bullrich quiere que las otras fuerzas provinciales adhieran a este reglamento. Sí. Está buscando que las demás provincias también imiten. Hizo una defensa política del caso Chocobar. No hay doctrina Chocobar, primero. Chocobar está siendo enjuiciado, todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Estuvo con el presidente de la República estando procesado. Yo no soy abogado, pero entiendo una opinión personal que hubiese preferido que eso no hubiese pasado. Pero no hay doctrina. El caso no terminó, ¿no? Bueno, en principio vamos... No empecemos a pelear. No, hay un debate interesante sobre esto. Tenemos dos personas, una está acá dentro en un móvil. Uno es Luis Petri, diputado del radicalismo, que entendemos que está a favor, ¿no? Exactamente, bienvenido. Así es. ¿Cómo le va? El otro está en un móvil, es Mario Coriolano. Ahí lo ven. En este caso lo vamos a presentar más como representante de la ONU, ¿no? En Argentina. ¿Está bien? ¿Te lo presento así? ¿Nos escucha, Coriolano? Un poco de delay. No. Sí, me quedé pensando porque... La presentación. Y rogarme representación de ONU es demasiado, pero bueno, sí voy a hablar de los principios de ONU y desde ese lugar. Sí, Luciana, voy a hablar desde ahí. Claro, es interesante eso. Me dejaste pensando, porque representante de ONU suena demasiado. Es interesante eso porque justamente el reglamento hace mucha alusión a el reglamento general de armas de fuego de las fuerzas de seguridad, basado en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas. ¿Usted está de acuerdo con que este reglamento cumple esa norma de Naciones Unidas? Bueno, me parece, yo quiero agradecer la invitación porque me parece importante de las distintas opiniones que se vayan dando sobre este reglamento, ver la pluralidad de voces y desde qué lugar se plantea la mejora de la seguridad, que es lo que estamos buscando, y en este sentido la búsqueda de mejorar la calidad institucional. Los principios de Naciones Unidas, que es lo que quiero
poner como marco los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego que dicta Naciones Unidas. Tienen normas muy claras de la cual ningún reglamento en el ámbito local se puede apartar. Yo, cuando ustedes me digan, quisiera leer rápidamente 3 artículos que van a dar marco a algunas palabras claves que después vamos a ir usando durante el análisis. ¿Puede ser? Sí, puede leerlo. Dale. Son los artículos 18, 20 y 22. 18, 20 y 22. Yo sugiero, después si lo pueden ir pasando en un graph o lo iremos usando. El 18 dice: los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico. Este es el primero. Acá hay 2 o 3 ejes en el 18. El 20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y las armas de fuego. Por ejemplo, dice el artículo 20, la solución pacífica de conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos. En este punto, en el artículo 20, después quiero ir a una muy buena práctica que se da en Canadá, en una unidad especial. Claro, pero perdón, Mario, pero usted está comparando el artículo 22. Pedidos que tienen que ver con Canadá, con Suiza. Acá es mucho más complicado, digamos. No, también con Honduras y con Argentina. Bueno, pero digamos... No, pero déjame el tercer artículo. Sí, pero basta ver los resultados. El artículo 22. de los estas ideas que gobiernos usted propone, ¿no? y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán, y acá viene el reglamento, procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos de apelación en todos los casos donde haya muertes o lesiones graves. En estos informes, los principios, gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que haya un procedimiento de revisión eficaz y que las autoridades administrativas y judiciales independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y judicial. Sí. Ahora, este Mario, es el marco en el cual se dicta el reglamento que nos convoca. Sí. Ahora, Cordiano Queta Cuñasqui. El reglamento no corre para manifestaciones públicas, ¿no? Las fuerzas federales no van a llevar armas de fuego en las manifestaciones públicas. No, acá incluso el artículo primero claramente dice se cumplirán en todo momento los deberes que impone la ley y solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Tenemos acá, como le contábamos Esta es la letra del reglamento. De la ONU. Sí. Tenemos acá, como le contábamos recién, a Luis Petri. Sí, a Luis Petri, diputado radical, que en principio recién Coriolano leyó 3 artículos que son muy específicos. Y esos 3 artículos son cumplidos por las fuerzas federales y también por las fuerzas provinciales. Por ejemplo, cuando hay uso de arma de fuego y eventualmente se producen lesiones o la muerte y ese uso ha sido utilizado por un funcionario policial, automáticamente se abre un proceso administrativo y automáticamente se abre un proceso judicial. Digo, y acá hay algunas cuestiones que es necesario aclarar. Lo primero es que este reglamento rige para las fuerzas federales. Lo segundo es que no va a regir para las manifestaciones, porque ya existe un protocolo de actuación cuando existen manifestaciones y ese protocolo establece expresamente que no se pueden utilizar armas letales. Lo tercero es que lo que existía en la República Argentina era que cada fuerza
federal tenía su propio reglamento y su propia manera de interpretar cómo se debía obrar ante situaciones y cómo se debía obrar con las armas reglamentarias. Por ejemplo, Prefectura autorizaba el uso de armas de fuego para amedrentar, mientras que otras fuerzas lo prohibían expresamente, digo, con lo cual era necesario... ¿No hay una ley que los contemple a no, todos? Digamos, el Código Penal, que es el que establece en el artículo 34 las causales de no punibilidad, dice... no será punible el que obrara en cumplimiento del deber o de los reglamentos, ¿no? Y justamente esto tenía en cuenta la actuación de los policías, donde si ese policía había actuado en cumplimiento de su deber, eventualmente no era punible. Si había excedido el marco del cumplimiento de su deber, allí sí tenía responsabilidad penal. ¿Qué era lo que estaba faltando? Determinar, delimitar en qué circunstancias, en qué casos el policía podía utilizar el arma para que no fuese discrecional. Y esto es lo que hemos establecido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta hoy los policías en la República Argentina tenían las manos atadas y los que tenían licencia para matar eran los delincuentes. Acá no se trata tampoco de disparar a matar. Acá se trata de disparar para repeler en 4 circunstancias que la ley expresamente lo dice, tiene que haber un peligro inminente, que es cuando esté en riesgo la vida del propio personal policial o de un tercero y sea inminente. La fuga es un riesgo inminente. ¿Qué es para repeler? La fuga es un riesgo inminente. Alguien que corre, termino. O sea, a marzo de este año, Gendarmería le disparó a un chico que se llama Gonzalo Salo, de 19 años, por la espalda, digamos. Fíjate, fue lesiones graves culposas, digamos. Vos leíste recién el artículo. No dice la fuga solamente. Y tampoco dice la detención solamente. Le agrega, y esa fuga y esa detención, por las características propias del autor, representan un peligro inminente. En esos casos va a estar autorizado para usar el arma de fuego. No significa que va a estar autorizado a matar. Sí que va a poder utilizar si se fuga la persona y además representa un peligro inminente. Estas normas las encontrás en las normas de todas las policías del mundo. Lo llamativo es que en la República Argentina, aún en los casos de fuga y detención, y habiendo peligro inminente, no se autorizase a la Policía Federal para utilizar armas de fuego. A ver, Petri, usted sostiene que en el caso de la Gendarmería que contó Rodri, la Gendarmería no intentó sostener la hipótesis de que representaba un peligro y que por eso le disparó por la espalda. Bueno, pero, a ver... No tenía arma ese caso, A ver. No había acá, o sea, evadió un control policial. Lo importante aquí es que papel y la moto. Siempre que haya intervención policial y siempre que un policía desenfunde un arma de fuego y eventualmente intente repeler una agresión y ocasione lesiones o eventualmente la muerte, siempre se va a dirimir toda la cuestión en un proceso judicial, en donde va a ser el juez el que en definitiva, con el Código Penal y ese artículo 34, más los reglamentos que ahora sí existen y antes no existían, va a poder decir, mire, usted obró conforme a los reglamentos y actuó en una situación de fuga donde existía un peligro inminente. Pero se va a tener que probar ese extremo. Se va a tener que acreditar que en definitiva existía un peligro para terceros o para la propia vida del personal policial cuando iba en persecución. Estas son las cuestiones que no son obviables, y que no exime el reglamento. Lo que da el reglamento es un marco de legalidad para permitir la actuación de los policías que hasta hoy tenían las manos atadas para sacar un arma en la República Argentina. Ahora, Coriolano, le hago una pregunta. Él recién, Petri, mencionaba que las regulaciones o los protocolos del resto de los países de América Latina contemplan estas mismas situaciones o escenas que se plantea este reglamento. ¿Usted tiene conocimiento si esto es efectivamente así? No, los reglamentos no tienen homogeneidad. Yo creo que hay que ubicar al reglamento debajo de la Constitución y de los estándares internacionales. Son muy variados los reglamentos que hay en la región y sobre todo en países federales como México, Brasil, Argentina. Yo insisto con el ejemplo que puse el título nomás de Canadá, que varias autoridades de distintos gobiernos han estado analizando y habría que concretar. Hay un vacío que tiene que ver con un órgano independiente en el ámbito administrativo, porque está claro que en los casos judiciales es la justicia la que va a determinar con las reglas del debido proceso si se actuó o no conforme a la ley. Nunca el reglamento puede ser una excusa para violar la ley. El reglamento le pone a la ley detalles, pero no para violarla. En Canadá lo que existe es una unidad especial de investigaciones, que es un espacio independiente, civil, para revisar casos de manera interdisciplinaria y que hace unos 20 años que existe. Es un ejemplo en la región y yo creo que está necesitando Argentina tanto en el ámbito federal como en las provincias. Creo que en la provincia de Buenos Aires también hay un déficit en materia de instituciones en lo que tiene que ver con independencia. En la provincia necesitamos el mecanismo de prevención independiente,
necesitamos avanzar en la independencia de la defensa pública y tiene que haber un control civil independiente de las fuerzas de seguridad. Eso le daría fuerza a las normas, sean leyes o reglamentos, para la aplicación en los casos. Y como dicen los principios básicos de Naciones Unidas, y en esto hacemos mucho hincapié, en las capacitaciones. La capacitación tiene que ser permanente. Es muy importante para mejorar la calidad de las instituciones, los procesos de selección, el análisis físico, psicológico, y que luego la capacitación permanente permita, a partir de los casos que van ocurriendo, que se mejoren los estándares y se reduzca el uso de la violencia. Esta es la clave. O sea, usted estaría de acuerdo, vamos a estar de acuerdo que el principio inspirador es la reducción de la violencia. Los invitamos a los dos a ver una entrevista que hizo... Sí, hoy hace un ratito nomás estuvimos con Patricia Bullrich hablando directamente de este proyecto, este reglamento en verdad, y cuáles son los principales puntos. Los agentes van a poder generar una situación de defensa de la sociedad mucho mayor de la que tenían hasta ahora. Hasta ahora el arma era para el agente un peligro en vez de ser un elemento de defensa de la sociedad. Si la usaba, después tenía que explicar por qué la había usado, en qué condiciones la había usado, por qué había disparado, y siempre tenía que explicar el agente y nunca el delincuente. De esta manera, de alguna manera, lo que estamos haciendo es generando un reglamento claro, estricto. Por supuesto que siempre el arma es la última instancia, ese es un principio que rige, pero hoy todos los miembros de las fuerzas federales van a poder utilizar el arma cuando está en riesgo su vida o la vida de terceros. Con este nuevo reglamento, en el caso Chocobar, por ejemplo, no estaría, digamos, no hubiese caído sobre él una pena como el homicidio o el procesamiento. Chocobar va a salir libre, va a salir absuelto, porque además cuando vemos que finalmente el tiro ni siquiera fue hacia la persona, sino que fue al piso y fue un rebote, va a salir absuelto. ¿Las fuerzas de seguridad, a través de este nuevo reglamento, pueden disparar sin dar la voz de alto? Solo en casos en los que la voz de alto puede significar un peligro para su vida. Si están en una situación en la que están rodeados de delincuentes, en una zona oscura, y la voz de alto podría, digamos, dar a conocer la posición de donde está el policía y ponerse en una situación de inferioridad, en ese caso pueden evitar dar la voz de alto. No sé si escuchó bien, Coriolano, la entrevista. ¿Tiene algo para agregar? Me parece, volviendo a los estándares internacionales, que hay que diferenciar los organismos, las instituciones específicas de seguridad, el rol de los gobiernos y los espacios independientes, como es la justicia, pero también hay un actor clave que es este control civil independiente, diferente a la justicia, y esto hace muy bien para el contrapeso, Wiñaski, por el tema de que el rol de los gobiernos necesita, al igual que la fuerza de seguridad, el control. Cuanto mayor independencia hay en los organismos de control, mejora la calidad de las instituciones. Esto me parece que es un déficit que tenemos en fortalecer la independencia de las instituciones. Yo ponía el ejemplo en la provincia de Buenos Aires, porque el uso de la fuerza, las armas, la violencia institucional, también incluye las situaciones de hacinamiento, de tratos inhumanos, también la tortura. Claro, entonces, cuando hay organismos independientes, como es la defensa pública, que en la provincia de Buenos Aires está pendiente, o la falta de un mecanismo de prevención de violencia institucional, de tortura u otros tratos inhumanos, que también está pendiente en la provincia de Buenos Aires, son dos deudas que tenemos que poder explicar claramente, porque cuanto mejor sea el control, mejor va a ser la calidad de las instituciones. Y si las instituciones mejoran en calidad, la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, los niveles de violencia van a reducir y la seguridad va a mejorar. Entonces la tentación que tiene cualquier gobierno de a veces recurrir a determinados instrumentos necesitan del disenso para construir consenso. Me parece que es muy bueno que la independencia de las instituciones permita
el respeto de las garantías individuales y así la mejora de la fuerza de seguridad. Coriolano, ¿usted cree que había que hacer un reglamento? Digamos que recién Petri señalaba eso, estaba todo desordenado. Había que hacer un reglamento que fuera unificado para todas las fuerzas federales. ¿Eso era una necesidad? Bueno, sin duda que si los responsables entienden que la normativa que había no era homogénea, el gobierno es responsable de fijar políticas públicas claras en relación a las fuerzas que dependen políticamente. Y entre las líneas claras está la normativa, que son los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, el Código Penal, claramente tiene incidencia en esto. Y después está en un nivel menor los reglamentos que dictan las propias autoridades del gobierno a las fuerzas de seguridad de las que dependen. Si la propia autoridad entendía que no había homogeneidad y ahora está compilando y homogeneizando los reglamentos para proteger y preservar el mejor funcionamiento de las fuerzas de seguridad, no habría por qué descreer de esa necesidad si ellos mismos lo afirman. Agrego algo a la discusión, porque nosotros ponemos efecto Bolsonaro y da la sensación de que esto es lo contrario al efecto Bolsonaro. Porque Bolsonaro lo que quería o lo que propuso en su campaña, vamos a ver si lo hace, es que la gente se arme y que la gente se pueda defender. Y esta propuesta es completamente distinta, digamos, que la policía tenga el poder en todo caso de repeler un delito, ¿no? La policía lo tiene ese poder, lo que hace esto es darle una reglamentación. La sensación que tiene la gente es que no lo tiene. Yo le iba a preguntar a Petri esto, la sensación que lo tiene es que la policía no está preparada, ni para disparar ni para no disparar, ¿no? Lo que se trata es de empoderar a la policía en la prevención y en la disuasión. Y como última ratio, porque esto es importante, de modo excepcional, la posibilidad de que utilice el arma de fuego, el arma reglamentaria. Lo que ocurría es que ante la ausencia de normas, ante la falta, ante la discrecionalidad y la arbitrariedad, prácticamente era casi prohibitivo el uso de arma de fuego por parte del personal policial. Y cuando la decidí utilizar, la hacía en una total desventaja respecto del delincuente. ¿Por qué? Porque tenía que dar voz de alto, pese a que le había tirado 3 o 4 disparos, porque eventualmente ya le tendría que haber percutido el delincuente. Entonces estaba en una clara desventaja. ¿Qué hace esta reglamentación? Establecer una cuestión que es central, la necesidad de que exista siempre un peligro inminente para utilizarlo, sea para la vida del propio policía, sea para terceros, sea que vaya en ocasión de fuga o sea para detener un delito. Reconocemos que esos peligros, esas escenas no son tan identificables ni comprobables en el momento de una situación así. Por eso, Luciana, no es que, por ejemplo, el uso del arma de plástico. Vos imaginate, que ahora queda emparentada con un arma normal. Es bueno, después, cuando termine la escena, miramos si el arma de plástico... Bueno, pero si el arma es de plástico, igualmente, el policía no puede saberlo. Vos cuando hablas con una víctima en un proceso, digo, si el arma tiene o no tiene aptitud para el disparo, para la víctima le da igual. A la víctima le apuntaron en la sien con un arma de fuego que ella pensó que la iba a matar. Después, si el arma era una réplica o no, digo, la sensación psicológica, cómo internalizó la víctima esa agresión, fue igual que si ese arma, en definitiva, pudiese haberle ocasionado la muerte, digo, aunque no tenga... Estamos hablando de que el Estado tiene que preservar la vida de la gente. Claro, pero ¿no? exacto, Digamos, pero el policía no puede en ese momento hacer una pericia balística para ver si, en definitiva, el arma es una réplica o es un 45 La sensación es lo que le preguntamos recién, digamos, ¿cuál es el mejor policía esto? ¿El que no usa el arma o el que está habilitado para disparar? El policía tiene que, en escasos segundos, determinar si, en definitiva, el uso del arma de fuego se encuadra en lo que establece la Constitución, los tratados internacionales, el Código Penal y los reglamentos. Y en décimas de segundo tiene que resolver en donde está en riesgo su vida. Para eso es complejo. Lógicamente, para el policía es complejo. Que estar bien adiestrado. Si el arma es verdadera, si la fuga que está ocasionando a la persona puede generar en una corrida un daño a un tercero o a otra persona, imagino que debe ser complejo, se le pasan 1000 cosas por la cabeza. Cuando pero no hay normas. Si hay normas, pero si vos lo regulás, preservar la vida de la gente, y lo primero que es si la gente sale a robar, vos regulás las causales, es fácil que el policía rápidamente identifique si en definitiva tiene la obligación o no de utilizar el arma de fuego. El problema es cuando vos lo dejás al arbitro, a la discrecionalidad del policía, sin que exista ningún tipo de norma que rige esa conducta en ese momento en donde se está disputando la propia vida, donde está poniendo en riesgo su propia vida. Me parece que lo central es, esto puede generar impunidad para caso de gatillo fácil, o se podría controlar, por ejemplo, como este gendarme que disparó pero está siendo enjuiciado, Chocobar también. No sé qué piensa Coriolano, que tiene mucha experiencia en el terreno. Yo creo que son temas muy sensibles donde
hay que ser muy cuidadoso con los mensajes que se dan, porque estamos pensando en un reglamento que tiene que ver con trabajadores, en este caso con integrantes de distintas fuerzas de seguridad, que como trabajadores tienen derecho a que se les provea de capacitación, entrenamiento, protección, como cualquier trabajador tiene derechos laborales, y a recibir directivas claras. Cuando se empiezan a bajar consignas o a impulsar situaciones que no son claras, los trabajadores tienen derecho a exigir claridad. En este punto, la capacitación no es un ingrediente activo de procesos de cambio si no se dan al interior de las propias instituciones, que las instituciones tienen una continuidad. Ustedes recordarán que estos temas se vienen analizando en el caso de Argentina, después podemos comparar con otros países, pero en Argentina recordarán que en el 2010 el Acuerdo de Seguridad Democrática, que trató, entre otros temas, era un documento acordado por todas las fuerzas políticas. Y ahí me parece que es un dato importante. Si está habiendo coincidencia en la necesidad de reducir todo tipo de violencia, la violencia social, la violencia institucional, este es un claro ejemplo, y cuál otro mejor que este, para decir que debe ser una política de Estado. Cuando esto se lo pone en el contexto de una campaña electoral, cuando se lo pone en el contexto de una campaña electoral, empieza a perder el norte y se empieza a ensuciar. Y vuelvo al ejemplo de Canadá, que puede haber en los cambios de gobierno matices, pero la seguridad ciudadana en Canadá está mucho mejor que en países como Honduras, en el otro extremo. Entonces, sí, Argentina tiene que lograr estos temas, sacarlos del debate electoral y que la seguridad ciudadana sea una política de Estado. Por eso que, además de órganos independientes, tiene que haber espacios, como son los consejos de política criminal. Es un tema para los congresos, para las legislaturas, donde pueda esto no prestarse al uso político, porque si no, se le hace un daño a la fuerza de seguridad. No coincido. Si bien estoy de acuerdo en lo conceptual, no coincido respecto a la coyuntura. ¿Por qué? Porque el Consejo de Seguridad Interior, por primera vez y en esta gestión, se ha reunido por lo menos 7, 8 oportunidades, donde ha reunido a los ministros de seguridad de todas las provincias y en donde, entre otras cosas, el Ministerio de Seguridad de la Nación está capacitando a todos y cada uno de los ministerios provinciales, independientemente de las pertenencias políticas, porque hemos tomado la cuestión de la seguridad como una verdadera política de Estado. Y la prueba de esto es Argentina sin narcotráfico, donde sin distingo los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, acordaron determinadas pautas. Y además los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, provincial y municipal. Digo, me parece que si hay un ejemplo de política de Estado es la política de seguridad, y si hay un ejemplo de capacitación es la que ha brindado el Ministerio de Seguridad de la Nación a todas las provincias y a todos los ministerios de seguridad en el país, con lo cual me parece que es necesario avanzar y lo tenés que hacer de la manera que podés hacerlo, que es a través de un reglamento. Sí. Patricia Bullrich no ha invadido jurisdicción, por ejemplo, del Congreso de la Nación. No es una potestad propia del Congreso de la Nación determinar el reglamento de actuación de las armas de fuego por parte de las policías. Al contrario, es una facultad propia que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, y lo que ha hecho es utilizarla para darle previsibilidad al uso de armas de fuego por parte de las policías federales. Coriolano, nos quedan 30 segundos antes de irnos a la tanda, si quiere decir algo más. Sí, me parece que estamos coincidiendo en que como política de Estado esto debe sacarse del debate electoral, y hay que pensar en reducir la violencia, más seguridad, en más prevención. Creo que las provincias tienen que poner en marcha programas de prevención comunitaria, y en esto el rol de los municipios es clave. Para mejorar la seguridad ciudadana, el rol de los municipios en la prevención comunitaria debe ser el centro de las políticas en materia de seguridad. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos por el diálogo. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema varios días. Muchas gracias. Gracias. Marcela Terminó Pagano. el G20 y arde la economía. Marcela Pagano. Sí, tenemos